Saludos motorista, el día de hoy vamos a hablar de la modificación más común, más popular y de las más económicas para que tu moto tenga mayor potencia. Pero vamos a ver si es cierto o es pura babosada. Compadre Flamas, a mi moto le puse recientemente un filtro de aire de alto flujo. Es una Itálica DT150 que estoy customizando a Scrambler, pero no le encuentro la carburación para que no se me apague. ¿Qué me puedes dar algún consejo? Y yo le contesto, ¿es realmente de alto flujo? O sea, de unos 1000 pesos. La neta no. Este es un comentario que me llegó, creo que por Instagram. Por Instagram me llegó. Y es de los más comunes del mundo. ¿Por qué? Porque lo más fácil para modificar en una motocicleta porque lo más fácil para modificar una motocicleta, aparentemente, es poner un filtro de alto flujo. Pero esto no es un filtro de alto flujo. Esto es un filtro chafa, abierto, que no filtra y le da en su madre a la carburación. Si nos ponemos técnicos, la verdad es que un filtro de alto flujo sí te puede dar mayor potencia a tu moto. Supongamos que tu motocicleta sea de unos aproximados 50 caballos, le metes un filtro de alto flujo y te va a aumentar 2 o 3 caballos. Boica, salte de aquí a la chingada. ¡Órale! Pues 2 o 3 caballos son muy buenos, pero estamos hablando de un motor de 50 caballos. Quiere decir que un motor de 10 caballos, 12 caballos, 15 caballos, ¿cuánto te va a aumentar? ¿Medio caballo? La verdad es que el aumento va a ser mínimo. Puede que sí se note hablando de competición, pero hablando de calle no se va a notar. Ahora, hay un pequeñísimo problema. Cambiar solamente esta madre no sirve de nada. Si entra más aire al motor, también tiene que poder salir más rápidamente. Entonces, si cambias hay que cambiar el escape también. Ahora, si tu motor es carburado y de repente de tener programado, entre comillas, las espreas a una cierta cantidad de aire de entrada y de salida, y de repente le entra más aire de entrada y salida, pues vas a afectar la carburación. Hay que recarburar, cosa que cuando tú modificas no es tan fácil, no todas las veces queda tan bien como uno quisiera. A veces es necesario no nada más carburar, sino cambiar alguna esprea, afinar ese pequeño detalle. En Motos Fuel Injection, si la programación es buena, pues variaciones no muy grandes, la misma programación de la computadora se va a adaptar para los nuevos parámetros, por decir una manera, para la nueva cantidad de aire de entrada y la nueva salida. Si la programación no es tan buena o los parámetros cambian mucho, hay que reprogramar la computadora, cosa que no está en manos de cualquier cabrón de la esquina. O sea, se ocupa un escáner, se ocupa una computadora con programas y los programas. Ya no es enchilame otra. Pues bien, vamos a suponer que a ti te vale madre. Yo le pongo su filtro de alto flujo, yo le pongo su escape deportivo y recarburo la moto. Muy bien, pero te pasa como el comentario que estás viendo, que le ajustas y 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 nunca queda al 100% la pinche moto. O en bajas está un poco inestable, o de repente brinca, o en altas hay un momento en el de que se apendeja, o despega bien en altas, pero en bajas se entorpece, o en frío trabaja de una manera y en caliente trabaja de otra muy diferente, que también eso me pasó a mí.
por qué no se puede carburar y hágale lo que le haga, no queda. Porque esta madre, otra vez, el inicio del video, esto no es un filtro de alto flujo, esto es un filtro corriente, muy corriente, que casi no te filtra, te deja pasar muchísimas impurezas. Aparte de todo, va a dejar que entre polvo, muy finito, pero polvo al fin, y va a empezar a rayar tu pistón, tu cilindro. Esto te va a afectar muy negativamente la carburación y muy probablemente no la halles al pedo. Le cambias el escape y en vez de comprar una Caprovic, le pones una Caprobre. Lo mismo, esos pinches escapes que valen 800 pesos no son buenos para tu moto, sea la moto que sea, le das en su madre a la carburación. Recuerda que los gases del escape no es un chorro de agua que le aprietas, entra y sale, porque el pistón no está continuamente como un círculo succionando. El pistón en un momento succiona, en un momento apachurra, en un momento no hace nada, en un momento empuja para afuera. Entonces el aire no entra continuo, entra en pulsos. Y a la salida igual sale por pulsos. Ponle la mano a una monocilíndrica en el escape y vas a sentir que el escape no sale, sale. Es por esto que los escapes, los silenciadores tienen cajas de resonancia. No me quiero meter mucho en lo técnico, de hecho no tengo todo el conocimiento de lo técnico, lo específico, pero si no tiene caja de resonancia tu motor va a perder mucha fuerza, sobre todo en bajos. Y es por eso que las pinches motos, esas pedorras que hacen un ruido de la chingada, llegan a una subida y una moto igualita, pero de stock, con su escape de agencia, las deja atrás, pero cagado de risa. O se sientan un chingo con dos manos encima. ¿Por qué? Porque a lo mejor en altos libera un poquito mejor, un poquito, pero en medios y bajos valen madre esas pinches motos. Conclusión: si vas a meter un filtro de alto flujo, mete un filtro de alto flujo de buena calidad. Un filtro de alto flujo no te vale 50, 80, 100 pesos. Te vale 1200, 1500, 2000 pesos con todo y el kit para la limpieza y el aceitado. Escape, le vas a meter un escape deportivo, chingón. Hay muchos escapes deportivos del mercado secundario, pero en general son para motos caras. ¿Por qué? Porque un escape deportivo de veras te vale 15, 18, 20 mil pesos. Hasta más. Lo que cuesta una moto china, por Dios. Te venden un escape en el tianguis por 500, 800 pesos. Olvídate de que esa chingadera vaya a mejorar el comportamiento de tu moto. Lo único que vas a hacer es un ruido de la chingada. Y siempre que modifiques cualquier cosa a tu moto, tienes que volver a carburar. Y como ya me pasó con un par de clientes que les dije, no le pongas ese pinche escape jodido, y les valió madre y se lo pusieron. Al rato la carburación, por muy dedicado que te pongas ahí, te va a quedar a un 90, 95%, nunca te va a quedar al 100%. ¿Por qué? Porque aunque sean motos chinas, la ingeniería está diseñada para unos parámetros en específico, y tú llegas y los mueves a lo bestia, pues le das en su madre. Fácil. Ahora, recordemos que las motos, por muy chinas que sean, están clonadas de modelos japoneses. Y esos modelos japoneses sí están bien diseñados, aunque sean modelos ya viejos de los 80s, porque son modelos de los 80s, pero están bien diseñados. Entonces tú llegas y le metes esta mamada y le das al traste. Un motor no es esta parte funciona y esta parte funciona y esta parte funciona y esta parte funciona. No, es todas funcionan, pero también tienen que funcionar en conjunto, no por separado nada más. Si por separado funcionan, pero en conjunto ya no, pues no funciona. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como El Flamas, en Instagram como El Taller del Flamas, en TikTok Flamas TVTIC. Sigue en Podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube. Y recuerda,
Y recuerda no comprar estas mamadas. De emergencias también. Si se te cayó el tuyo, como al Pablito que se le cayó en el viaje y le metió uno de estos, peor es nada. Pero siempre busca un filtro de calidad, o de plano mejor ponle el original y déjate de chingaderas. Elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.